Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto quiere escuchar la palabra de Dios? En esta mañana quiero compartirles un tema: el carácter de un guerrero. ¿Cómo se llama el tema? El carácter de un guerrero. El carácter de un guerrero. Amén. La Biblia dice, la Biblia enseña: con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué enseña la Biblia? Que con Cristo somos Con más que Cristo somos más que vencedores, más que ganadores. Amén. Entonces, ¿cómo nos ha hecho Dios a nosotros? Vencedores, ganadores. El carácter número uno de un guerrero o de un hijo de Dios o de una hija de Dios es que Dios nos ha llamado a ser vencedores, a ser ganadores. Amén. En pocas palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace el llamado para ser vencedores, ganadores, lo que significa es que para Dios las derrotas ni los fracasos existen. Lo voy a repetir. Para Dios las derrotas ni los fracasos existen. Amén. Porque en la cruz del Calvario Cristo salió victorioso. Amén. En medio de Satanás y los demonios, Cristo salió victorioso. Cuando estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad, Cristo en la cruz salió victorioso. Amén. Así es que el carácter de un guerrero tiene que ser que la derrota y el fracaso se tienen que ir de nuestras vidas. No que la circunstancia difícil no vaya a venir, ellas van a venir. Amén. Pero si vienen, también se tienen que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. El fracaso, la derrota va a querer entrar a la casa, va a querer tocar la puerta, pero así como viene, se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice: por un camino vienen en contra nuestra, pero por 7 caminos tienen que salir huyendo delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, Dios en esta mañana nos está llamando a que nosotros tenemos que tener el carácter de un guerrero. Amén. El carácter de un guerrero no es vencido fácilmente. Lo voy a repetir: el carácter de un guerrero no es vencido fácilmente. Amén. Porque a veces hay mucho pueblo de Dios que cuando viene la tribulación es vencido fácilmente. Entonces en esta mañana Dios quiere realmente que nosotros desarrollemos ese carácter de un guerrero. Amén. De un hijo de Dios o una hija de Dios que nunca se detiene en medio de la tribulación. Amén. Y el primer carácter de un guerrero es que Dios nos está llamando a ser valientes. ¿Cómo nos está llamando Dios en esta mañana? ¿A ser cómo? Valientes. A ser un hombre valiente y una mujer valiente. Amén. No valiente de pegar puño y patada a las personas por allá afuera, no. Sino una valentía en medio de la oración. Una valentía en medio de afrontar cualquier problema que se levante. Amén. Entonces vamos al primer libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tienen allí? Dice la Biblia: también de los de Gad huyeron y fueron a David. ¿A dónde fueron? A David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra. ¿Hombres de qué? De guerra. Muy valientes para pelear.
diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Amén. Aquí está hablando de los valientes o del ejército de David, cuando David todavía no era rey. Amén. Pero aquí la Biblia nos enseña que eran hombres de guerra, pero no cualquier hombre de guerra. Dice que eran hombres de guerra, pero muy valientes. ¿Cómo eran esos hombres de guerra? Muy valientes. En el pueblo de Dios existe algo, que el pueblo de Dios es fácil de hacer guerra espiritual en contra de los demonios, pero no son muy valientes. Porque hay pueblo de Dios que hace guerra espiritual en grupo, pero solos a las 2 de la madrugada, desde la madrugada, no hace guerra espiritual. ¿Por qué? Porque le hace falta valentía, no son muy valientes. Amén. Entonces estos hombres, aparte que eran hombres de guerra, eran muy valientes. Amén. ¿Cómo eran? O sea que no le tenían miedo a absolutamente nada. No le tenían miedo al ejército enemigo. No le tenían miedo a los reyes enemigos. No le tenían miedo. Amén. Eran hombres de guerra, pero eran muy valientes, que afrontaban cualquier guerra, afrontaban cualquier lucha, estaban allí. Amén. La valentía que había en estos guerreros no los hacía retroceder. Lo voy a repetir. La valentía que había en estos guerreros no los hacía retroceder. Amén. Porque eran muy valientes. A muchos de nosotros nos hace falta valentía. Amén. Para tener el carácter de un guerrero de Dios, de un hijo de Dios o una hija de Dios, necesitamos valentía. Necesitamos ser valientes. Que cuando llegue la prueba, en vez de llorar, hay que orar. Amén. Necesitamos la valentía de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, para que cuando llegue la enfermedad terminal, en vez de ponernos a gritar, tenemos que clamar a Dios. Eso se llama como ser valiente. Amén. Que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Estos guerreros tenían un carácter muy desarrollado. Eran muy valientes. ¿Cómo eran? Tenían el carácter de un guerrero demasiado desarrollado. Y muchos de nosotros solamente tenemos la valentía un 2%. Hay otros que lo tienen a un 0,5%, imagínense. Hay otros que tienen un 30%. Entonces, ¿por qué le tenemos que tener miedo cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia? Si Dios en esta mañana nos está llamando a ser valientes en medio de la guerra, en medio de las batallas, Dios nos está llamando a ser muy valientes. Amén. Por eso usted y yo necesitamos la valentía. ¿Qué necesitamos? Jesucristo, cuando entra en escena, Jesucristo dice: de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Cuando entra nuestro Señor Jesucristo en escena, también llega el reino de Dios. Diga conmigo: cuando Jesucristo entró en escena 2000 años atrás, dígalo. Cuando Jesucristo entró en escena 2000 años atrás, también llegó el reino de Dios. Amén. Y él lo dice desde los tiempos de Juan el Bautista, el que estaba preparando el camino del Señor. Dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta mis días, el reino de Dios sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. Necesitamos la valentía. Necesitamos ser violentos en el reino de Dios. Necesitamos ser violentos en el tiempo de oración. Necesitamos ser violentos en el tiempo de leer la palabra. Necesitamos ser violentos en el tiempo de buscar más a Dios. Amén. Necesitamos ser violentos en el sentido para invitar a un alma para que venga a Cristo. Amén. Necesitamos nosotros ser violentos en el servicio a Dios. Amén. Cuando Jesucristo llega en esos tiempos, Jesucristo lanza un reto. Y Jesucristo le decía a las personas: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesucristo dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba sufriendo violencia, como aún en estos tiempos. Amén. Hoy en día le es muy difícil a las personas buscar más de Dios. Le es muy difícil a las personas congregarse. Le es muy difícil en este tiempo a las almas, aún al propio pueblo de Dios, buscar más de Dios. Le es difícil. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, que sufre violencia. Amén. En pocas palabras, se convierte en un combate, se convierte en una lucha, se convierte en un altercado. El momento de orar, el momento de leer la Biblia, el momento de buscar a Dios, el momento de venir a la iglesia, todo es una lucha, todo se convierte en un combate. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo: si queremos buscar más de Dios, si nos queremos acercar más a Dios, tenemos que ser muy valientes. ¿Qué tenemos que ser? Muy valientes. Muy valientes para buscar a Dios. Amén. Amén. Y Jesucristo está hablando aquí acerca del reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesucristo? El reino de Dios. Del reino de Dios, de su reino. Amén. Y en el reino de Dios contiene sanidad, contiene libertad, contiene restauración, contiene milagros, contiene libertad. Ese es el reino de Dios. Amén. Amén. Y el rey de ese reino se llama nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. ¿Quién es el rey del reino de Dios? Jesucristo. El libro del Apocalipsis, el apóstol Juan escribe: Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. O sea que entonces el tema es Cristo. Por eso el reino de Dios sufre violencia, porque el tema es que cuando usted y yo, o a nivel general, la iglesia en general, se decide a buscar a Cristo, entonces se da ese combate, se da esa lucha. Para mucha gente le es fácil ir donde su ídolo, prenderle una vela a su ídolo. Le es fácil. A una muñeca, a un muñeco de yeso, le es fácil encenderle una vela, le es fácil. El problema es cuando nosotros comenzamos a buscar a Cristo. Se levanta el hombre, se levanta el diablo, se levanta el familiar. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a buscar allá? Por eso el reino de Dios, dice la Biblia, el mismo Jesús sufre violencia. Y necesitamos valentía para seguir en el camino de Cristo. ¿Qué necesitamos? Para seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Este camino no es fácil. No es fácil este camino. Porque yo he visto en más de 20 años personas que se han levantado conmigo, que a los 3 años se apartaron de Cristo, a los 5 años se apartaron, 10, aún a los 20 años se apartaron de Cristo. No es fácil seguir el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque sufre violencia.
Porque el problema para el diablo y para el mundo es que usted y yo comencemos a buscar a Cristo. Cuando empezamos a buscar a Cristo, el diablo y el hombre que no tiene a Cristo en su corazón se incomoda. Amén. Si nosotros hiciéramos algo aquí en este momento, fuéramos allá afuera a la calle a cantar alabanza a Dios, usted va a ver los rostros demudados, rostros enfadados, pero le ponen una música del Yo Arroyo y no se enfada. ¿Por qué? Porque el cristiano exalta el nombre de Cristo. El problema es nuestro Señor Jesucristo para el diablo y para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se convierte en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores de nuestras vidas, entonces todo es un combate y una lucha para nuestra vida. Todo se convierte en un altercado. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? En primera instancia, valentía. ¿Qué necesitamos? Ser valientes. Amén. Ahora vamos ahí mismo, pero en el versículo 38. Versículo 38. Estamos en el tema el carácter de un guerrero. Necesitamos ser valientes, pero también necesitamos ser perfectos de corazón. ¿Qué necesitamos ser? Perfectos de corazón. Versículo 38 del primer libro de Crónicas, capítulo 12. Dice la palabra de Dios: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Dice aquí la Biblia que todos estos hombres de guerra, ¿cómo estaban? Dispuestos para guerrear. Pero ¿cómo vinieron al campo de batalla? ¿De qué manera vinieron al campo de batalla? Dice que vinieron con un corazón como perfecto. Esa palabra perfecto allí es maduro, un carácter maduro. Porque iban a colocar ¿a quién? A David como rey. ¿A quién a colocar a David? Como rey. Amén. Pero ¿cómo venían? Con un corazón como perfecto o maduro. Amén. Maduro en la guerra y maduro en posiciones. Porque cuando usted y yo no somos maduros, sino inmaduros, cuando Dios coloca a otra persona en una posición, entonces nos incomodamos y demudamos el rostro. Porque el inmaduro con cualquier cosita se ofende. Voy a repetir: el inmaduro con cualquier cosita se ofende. Una persona inmadura dentro de la iglesia dice: el pastor hoy no me saludó, el pastor hoy no me envió un hola, el pastor hoy no me envió bendiciones, no voy más para la iglesia. Esa es una persona como inmadura. Por eso necesitamos tener el carácter de un guerrero. Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas, que tengan un corazón maduro para poder funcionar bien dentro de la iglesia, o para poder funcionar bien dentro del hogar. Tenemos que tener un corazón como maduro, perfecto de corazón, un corazón maduro. Está la hermanita sentada en la esquina, mira hacia el lado izquierdo, y porque la hermanita no la saludó,
no viene más para la iglesia. Yo no voy más para la iglesia porque hay una hermana que me está poniendo cara. Esa es una persona inmadura. Y nosotros necesitamos tener un carácter desarrollado, o tenemos que tener madurez en todo lo que hagamos, en las decisiones que nosotros vayamos a tomar. ¿Qué tenemos que tener? Madurez espiritual. ¿Qué tenemos que tener? Madurez espiritual. Cuando Juan el Bautista se expresa acerca de Cristo, Juan el Bautista dice acerca de Cristo: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. ¿Usted quiere conocer una persona inmadura? Es una persona que tiene prepotencia. Es una persona inmadura. ¿Tiene cómo? Prepotencia. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, que yo no crezca más, sino que Cristo sea el que crezca en mí. Amén. El apóstol Pablo lo dijo también: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una persona madura, con un corazón perfecto o maduro delante de la presencia de Dios. Amén. Y la madurez, ¿qué tan falta le hace la madurez dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? Hace tanta falta la madurez espiritual. Demasiadas faltas. Nada le gusta de la iglesia. Eso es inmadurez. Se llama eso. Porque la persona que es madura, el hijo de Dios o la hija de Dios que es madura, no importa lo que esté pasando, pero ella siempre o él siempre va a buscar a Dios con un corazón sincero. Amén. Porque dice: el que hace la obra es Dios, no el hombre. Porque dice: yo no busco al hombre, yo busco a Dios. Amén. Lo que pasa es que se pusieron a hablar mal del pastor. Una persona madura dice: a mí no me importa eso. Amén. Yo busco es a Dios y no al hombre. Es que se pusieron a hablar acerca de los líderes, mal de los líderes. ¿Qué dice la persona madura? No me importa eso. ¿Por qué? Porque yo no busco a hombre, yo busco al Dios Todopoderoso. Entonces, la inmadurez dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, trae discordia, trae división, trae contiendas. Cuando no hay madurez dentro de la iglesia, cuando no hay madurez entre los líderes de la iglesia, eso trae discordia. Porque el inmaduro siempre está buscando una mancha. ¿Qué está buscando el inmaduro? Una mancha. Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿qué mancha estamos buscando en los demás? Tenemos que corregir cada uno. Cada quien le va a dar cuenta a Dios por sus malas o buenas acciones. Pero a veces el inmaduro siempre está buscando una mancha. No voy más para la iglesia porque vi una mancha. Imagínense. No voy más para la iglesia porque me dijeron que el hermanito tal anda en esto y en esto otro. No voy más para la iglesia porque me dijeron que el hermano tal anda en esto y en esto otro. Ese es el inmaduro. Yo conozco muchas personas, congregantes inmaduros, no solo aquí, sino en la iglesia a nivel general. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia es como un hospital. Estoy poniendo una comparación, ojo acá. Es como si fuera un hospital o una clínica. Así es la iglesia. Amén.
Mucha gente que llega a las iglesias, ¿cómo viene? Enfermo físicamente. El hombre la dejó o la mujer lo dejó. Los hijos andan en rebeldía. Personas con depresión, personas con tristeza, personas que su familiar, su papá, su mamá tiene 5 días que se le murió. Y aquí impartimos la palabra de Dios a nivel mundial en las iglesias. ¿Qué hacemos? Impartimos la palabra de Dios, oramos por esas necesidades. Amén. Y nunca van a dejar de venir la persona que tiene un dolor de cabeza. La iglesia, al venir a la iglesia es como si fuera un hospital. Todos vienen enfermos, así sea físicamente, espiritualmente, o problemas en el hogar, problemas en la familia, pero todos van a venir con algo que tiene que ser solucionado. Amén. Entonces, ¿por qué el inmaduro siempre está buscando una mancha? Usted se puede imaginar que estando en la clínica, en el hospital, el dueño del hospital entre y comience a decirle a todos los enfermos: salgan de aquí. O todos los que están en UCI o los que están en urgencia, salgan de aquí, no vengan más acá. Pero tienen que tomarse la pastilla, pero tienen que hacer esto y esto otro. La gente se muriera. Amén. Entonces hay muchas congregaciones que son inmaduras. Lo voy a repetir. Hay muchas congregaciones que son inmaduras. Aquella iglesia no me gusta. Ay, ¿por qué no te gusta? Porque en esa iglesia no reprenden al diablo, porque en esa iglesia no hacen ayuno, porque en esa iglesia no hacen vigilia. No me gusta esa iglesia. Esa iglesia no me gusta porque no hacen estudio bíblico. Esa iglesia no me gusta porque no cantan con instrumentos musicales. Esa iglesia no me gusta porque cada vez que se monta la cantante se le va el gallo, buscando manchas. No podemos ser inmaduros en el momento de buscar a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios recibe siempre un corazón contrito y humillado. Dice que ese corazón Dios no lo desprecia. Amén. Entonces la inmadurez ha quedado tanto en el pueblo de Dios que la inmadurez está trayendo discordia, contienda y división en la iglesia. Y nosotros tenemos que sacar la inmadurez de nuestra vida. No nos podemos ofender por cualquier palabra, por cualquier cosa que nos diga. Amén. De los pastores dicen un montón de cosas raras. De todos los pastores. Hasta de mí también han dicho un montón de cosas raras. Pero yo me voy a puño y patada. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser una persona que practique el carácter de un guerrero. Una persona como madura. Amén. Si yo no fuera maduro, no es de Venezuela o acá. Si no tuviera madurez espiritual, no me malentienda. Si los pastores no tuvieran la madurez espiritual, los pastores estuvieran dándose puño y patá con los líderes, puño y patá con las ovejas, puño y patá con los vecinos, puño y patá con las demás religiones. Pero sabemos que para poder estar enfrente de un liderazgo tenemos que cumplir el carácter de un guerrero. Si no, la iglesia se viene abajo. Amén. Entonces Dios nos está llamando en el carácter de un guerrero. Número 1, que tenemos que ser valientes. Número 2, que tenemos que ser perfectos de corazón o maduros espiritualmente. Número 3, tenemos que ser personas con un carácter que siempre todo se lo consulte a Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar todo a Dios, o preguntarle todas las cosas a Dios.
Ahí mismo en el primer libro de Crónicas, pero ahora en el capítulo 14, versículo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 14. Tercer carácter que tenemos que desarrollar es consultar a Dios o pedir la dirección de Dios en todo. Dice la Biblia, David volvió a consultar a Dios. ¿Qué hizo David? Dice que volvió, o sea que antes había consultado a Dios. Dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, fíjese que Dios le respondió, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Fíjese que David le consultó frecuentemente a Dios. Dios mío, subo a la guerra. Y Dios le dijo, sube. En otra ocasión Dios le dijo, no subas a la guerra. Eso se llama consultar a Dios. Pero también se llama buscar siempre la dirección de Dios. ¿Cómo se llama? Buscar la dirección de Dios. En un momento determinado una persona me dijo, lo que pasa es que el pastor Leo siempre es que estoy buscando la dirección de Dios. Es que tengo que consultar a Dios. Y claro, si yo no soy Dios. Para yo poder ir a un lugar a orar, tengo que buscar primeramente la dirección de Dios, porque yo no soy Dios. Amén. Y todo hay que colocárselo en las manos de Dios. Todo. Hay gente, yo me he topado con gente que escogen las personas ellos mismos para casarse. En los 3 meses, cada quien se fueron, cada quien para la casa, se devolvieron para la casa de sus padres. Y después me llaman. Y pastor, y si Dios sabía que me iba a pasar esto, ¿por qué Dios no me lo dijo? Yo le dije, cuando tú te ibas a casar o cuando ibas a coger a aquel hombre, tú le pediste a Dios, Dios mío, ¿es él o no es él? Y se me quedan las personas calladas. ¿Por qué? Porque no quieren consultar a Dios. Y a veces por no consultar a Dios, a veces por no buscar la dirección de Dios, entonces nos metemos en problemas. Y decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Hay mucha gente que quiere hacer un negocio, pero no mete a Dios dentro de sus negocios. Y cuando hace sus negocios o crea una microempresa y comienza a irle mal, entonces, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Primeramente hay que consultar a Dios. Dios mío, ¿realmente tú quieres que yo haga este emprendimiento? Y eso es de tiempo de oración. Amén. Ese es para poder tener la aprobación de Dios. Cuando yo voy a ciertos lugares, yo primeramente busco la aprobación de Dios. Amén. El consultar a Dios, cuando David consulta a Dios, que volvió a consultar a Dios, era David pidiendo la aprobación de Dios. Amén. Porque no podemos funcionar dentro de la iglesia solos. Porque nuestra carne no es la que nos va a guiar. Mi razonamiento humano no es el que me va a guiar. Quien nos va a guiar es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces hay muchas personas que se están perdiendo de llegar al lugar correcto, de llegar al punto correcto, de llegar al lugar de la bendición por no consultar a Dios o por no buscar la aprobación de Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que siempre hacer? Desarrollar este carácter de guerrero en consultar a Dios. Y estamos hablando de David, que era un guerrero, que David mataba a 10,000 soldados. David se enfrentaba a ejércitos y los vencía. Ahora nosotros, y ni siquiera hemos matado a ningún soldado, ¿qué se nos deja entonces para nosotros? Entonces la dirección de Dios es fundamental. En todo
el transcurrir de la vida cristiana hasta este momento, todo se lo he puesto a Dios en oración y Dios me ha guiado. Y así como Dios me ha guiado, he visto los resultados que hoy en día usted y yo estamos viendo en este lugar. Porque busqué siempre la dirección de Dios y no las propuestas del hombre. Porque en ese tiempo el hombre me quería llevar para pastorear en Venezuela, en Perú, en ese tiempo, Perú, Argentina, Santa Marta y otros pueblos y ciudades. Y yo le consultaba a Dios y Dios me decía: aún no es tu tiempo. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido guiado por mi carne? Hoy en día estuviera solo, sin nada. No estuviera haciendo nada para Dios. Porque a veces la carne o el hombre es quien nos quiere guiar a nosotros. Yo he visto muchos predicadores que hoy en día ya el Espíritu Santo no los guía a ellos, sino quien los guía a ellos son otros líderes. Y los líderes son los que le dicen: ahora tienes que comprar la blusa roca, ahora no compres carne sino compra pollo. Imagínense. Tienes que hacer el aseo 2 veces a la semana en tu casa. Ahora son ellos los que lo guían a muchas ovejas. El pastor está para orientar. ¿Para qué está el pastor? Orientar, capacitar, aconsejar, orar, dar el alimento espiritual. Pero el pastor no te puede subyugar. Voy a repetir: el pastor no te puede subyugar. El pastor no se puede meter a tu casa y mandarte dentro de tu casa. Esa no es la función del pastor. Y por eso es que pasan las cosas malas. Porque ya el pastor es el que manda al esposo y a la esposa. Ya el pastor es el que manda a los hijos. Ya el pastor es el que le dice qué programa tienen que ver y qué programa no tienen que ver. Y a veces, muchas veces, ese líder va allá y hasta regaña. Imagínense. Y llega el líder a orar a las casas, y cuando llega: apágame ese televisor. Esa no es la función del pastor. Esa no es la función del líder. Involucrarse en los problemas como si él fuera miembro para estar involucrado en ese problema. Nosotros tenemos es aconsejar y orar. Amén. Y las personas son las que toman las decisiones. Amén. Y por buscar la dirección de Dios nos evitamos dolores de cabeza. ¿Qué nos evitamos? Dolores de cabeza. Así que todo lo que hagamos en esta vida, cualquier decisión que vayamos a tomar, tenemos que buscar siempre la dirección de nuestro Dios. Amén. Entonces, en el carácter de un guerrero, Dios nos está llamando a ser valientes, perfectos de corazón o maduros, perfectos de corazón o maduros espiritualmente. Y también tenemos que consultar a Dios. Y número 4, esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Ahí mismo, en el primer libro de Crónicas, pero ahora en el capítulo 7, en el versículo 40. Dice la palabra de Dios: todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados. ¿Cómo fueron? Esforzados, jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes, entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Pero ¿cómo fueron estos guerreros? Esforzados. ¿Cómo fueron? Esforzados. ¿Cómo fueron? Esforzados. Esa palabra esfuerzo ahí es dar un poco más de mi fuerza, aunque esté agotado. Eso se llama ser una persona como esforzada. Por eso, cuando muere Moisés,
y en su lugar se levanta el siervo Josué. Tenían que entrar a Canaán, la tierra prometida, y conquistarla. Y Dios le dice a Josué: mira, que te mando que te esfuerces. ¿Cómo le dijo Dios a Josué? Esfuérzate. ¿Cómo le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, porque iba a conquistar un territorio. Tenía que esforzarse. Y Dios en ese capítulo 1, capítulo 2, se lo dijo en varias ocasiones: tienes que esforzarte. Y a veces nosotros no queremos esforzarnos para buscar más a Dios. A veces Dios nos dice: la bendición está allí, te voy a bendecir, te voy a sorprender, voy a hacer un milagro en ti, pero no nos esforzamos para alcanzar esa bendición. No nos esforzamos para alcanzar el milagro de Dios. Amén. Entonces Dios en esta mañana nos está llamando a ser como esforzados. Que aunque no tenga fuerzas, tengo que seguir alabando a Dios. Aunque me sienta cansado, pero yo sé que en medio de ese cansancio, si voy a la iglesia, Dios me va a sorprender. La presencia del Espíritu Santo me va a tocar. Entonces es mejor ir y no seguir con el cansancio en mi casa. Amén. ¿Por qué? Porque el esfuerzo trae recompensa. Si no, entonces Dios nunca lo hubiese dicho al siervo Josué: esfuérzate, porque vas a conquistar a Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El siervo Josué fue testigo y es un testimonio vivo de lo que hace el carácter de un guerrero llamado el esfuerzo. A través del esfuerzo del siervo Josué, hoy la nación de Israel tiene el lugar que hoy en día está ocupando. Una tierra que fluye leche y miel. Allá hay tecnología, allá hay riquezas, allá están casi los mejores inventos hasta la actualidad. La nación de Israel, si usted busca por cualquier medio, la nación de Israel ha batido muchos récords Guinness en los inventos que han hecho. Es uno de los mejores ejércitos que hay. Es uno de los mejores ejércitos con armamento en la actualidad. Solamente porque Josué se esforzó. En ese tiempo Israel todavía no tenía territorio, y a través de Josué, por su esfuerzo, que Dios le dijo que se esforzara, obtuvieron un territorio que hoy en día es llamado, conocido como la nación soberana de la nación de Israel. Mire si el esfuerzo no es tan grande para nuestra vida, que aún a través del esfuerzo Dios llevó a un siervo de Él, a un hijo de Él, a conquistar un territorio. Amén. Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué no podemos conquistar la sanidad? ¿Por qué no podemos conquistar a esa chica? O las mujeres a ese chico. Porque nos hace falta ¿cómo? Esfuerzo, esforzarnos. ¿Por qué no tengo un mejor empleo? Porque nos hace falta esforzarnos. ¿Por qué no canto mejor? ¿Por qué no predico mejor? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no intercedo mejor? Porque nos hace falta esfuerzo, esforzarnos. ¿Por qué no entiendo la palabra de Dios? La leo y no la entiendo. Nos hace falta esforzarnos. Amén. Entonces el esfuerzo nos va a llevar a conquistar cosas que nunca hemos conquistado, a obtener cosas que nunca hemos obtenido, a alcanzar bendiciones que nunca hemos alcanzado. Eso lo hace el esfuerzo.
Y ahí mismo, en el capítulo 9, versículo 13. Estamos en el carácter de un guerrero. Les dije que número 1, tenemos que ser valientes. Número 2, perfectos de corazón o maduros espiritualmente. Número 3, tenemos que consultar a Dios. Número 4, tenemos que esforzarnos. Y número 5, tenemos que ser eficaces. ¿Qué tenemos que ser? Eficaces. En el carácter de un guerrero tenemos que también ser eficaces. Versículo 13 del capítulo 9 del primer libro de Crónicas. Dice la Biblia: y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Hombres como muy eficaces, no dice eficaz, sino muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra allí, eficaz, es lograr un objetivo, trazar una meta y llegar a esa meta. Significa la palabra eficaz. Amén. Llegar al lugar de mi bendición, alcanzar la promesa de Dios, ver la sanidad en mi cuerpo. Eso se llama como eficaz. Entonces, estos hombres de guerra eran como muy eficaces. ¿Pero dónde? En la obra del ministerio en la casa de Dios. Entonces, ¿qué nos está llamando Dios a hacer nosotros? Que seamos muy eficaces. ¿Dónde? En la obra de Dios. ¿En dónde? Entonces, en el carácter de un guerrero, en el carácter del pastor, en el carácter de los líderes, en el carácter de las ovejas, dice allí que tenemos que ser eficaces. ¿Dónde? En la obra de Dios. ¿Dónde? En la obra de Dios. ¿Dónde? En la obra de Dios. El que canta, el que predica, el que canta, el que intercede, el portero, la que graba. Tenemos que ser como eficaces, porque le estamos trabajando ¿a quién? A Dios. Le estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. En pocas palabras, tenemos que hacer la obra o el servicio a Dios con excelencia. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con excelencia, porque es para Dios, no para los hombres, para Dios. Amén. Tenemos que hacerlo con excelencia. Amén. A veces quiero tocar otro poquito más como para salirme un poquito del tema, pero mejor no. Entonces, vamos a darle hasta allí. Pero voy a seguir con esto. Entonces tenemos que ser como eficaces. Amén. Trazarnos una meta y llegar al punto de esa meta. Amén. Tenemos que hacer propósitos en esta vida. ¿Qué tenemos que hacer? Propósitos en esta vida. Trazarnos una meta y poder alcanzar aquello que nosotros nos proponemos alcanzar en esta tierra. No podemos quedarnos a mitad del camino. No podemos quedarnos, o dar un paso, dos pasos. No podemos quedarnos allí. Tenemos que llegar a la meta. Amén. ¿Dónde tenemos que llegar? A la meta. No podemos dar dos pasos y quedarnos allí. No podemos quedarnos a mitad del camino y quedarnos allí.
tenemos que llegar a la meta. Amén. Que la iglesia cristiana Puertas Celestiales, Cristo viene pronto, llegue a la meta. No podemos seguir cruzándonos de brazos. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que sacudirnos. Tenemos que echar cualquier cosa que está impidiendo que nosotros busquemos más a Dios. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas que están mal de delante de la presencia de Dios y llegar a la meta en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos quedarnos allí viendo cómo pasan los días, las semanas, los meses, los años. La iglesia cristiana a nivel mundial, a nivel general, no se puede quedar allí viendo cómo pasan los días, las semanas, los meses, los años. Hay que hacer algo para Dios. Lo voy a repetir, hay que hacer algo para Dios. Lo voy a repetir una vez más, hay que hacer algo para Dios. Cuando Dios ve que su pueblo se mueve dentro de su obra, dentro de su servicio, entonces Dios también se mueve. Amén. Eso se llama eficaz dentro de la obra de Dios. Colóquese en pie en esta hora. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Salvador. Maravilloso eres. Bondadoso eres, Dios. Gracias, Dios. Levante sus manos allí donde está. El carácter de un guerrero. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Salvador, por lo que haces, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Nos estás llamando a ser hijos de Dios, hijas de Dios, con un carácter desarrollado, con un carácter eficaz, valiente, un carácter que todo le consulta a Dios, un carácter perfecto de corazón, un carácter esforzado. Nos estás llamando tú, Dios mío, en esta mañana, a tu pueblo, a tus hijos, a la iglesia cristiana Puertas Celestiales. Dios mío, tú nos estás llamando, nos estás haciendo el llamamiento a desarrollar el carácter de un guerrero. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Jesús de Nazaret. Dios mío, aquí están nuestros corazones. Aquí está nuestra alma. Es necesario. Dios en esta mañana nos está hablando a través de su palabra, porque es necesario tener el carácter desarrollado de un guerrero para ir a la iglesia, para funcionar en la iglesia, para poder funcionar bien dentro de la iglesia, para funcionar bien en los hogares, para funcionar bien dentro de la familia, para funcionar bien dentro de la comunicación con los hijos, para funcionar mejor con los vecinos, para funcionar mejor con el compañero de trabajo. Necesitamos el carácter desarrollado de Dios. Lo necesitamos en nuestra vida. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, te pedimos en este momento que seas tú tocando lo profundo de nuestro ser, y que toda inmadurez, Dios mío, comience a menguar en nuestras vidas. Que toda inmadurez comience a menguar. Que toda inmadurez comience a menguar. Y que crezcamos, Dios mío, como pueblo tuyo. Que crezcamos en la madurez espiritual. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, extiende tu mano sobre tu pueblo. Extiende tu mano sobre tus hijos. Extiende tu mano, bendito Dios, sobre tu remanente. Extiende tu mano, mi Jesús. Extiende tu mano.
Y toca a tu pueblo, toca a tus hijos. Extiende tu mano, Dios. Y donde está lo adverso, sea arrancado en el nombre de Jesús. Donde está la inmadurez, Dios mío, sea arrancado en el nombre de Jesús. Donde esté el adormecimiento espiritual, sea arrancado en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Jesús. Y que tu Espíritu Santo descienda más. Espíritu de Dios, desciende más sobre este lugar, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócanos más, tócanos más. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, guerreros y guerreras, levanten más sus manos. Levanten más sus manos a Dios. Levanten más sus manos al Dios Todopoderoso. Porque Dios nos está llamando. Dios nos está llamando para tener el carácter de un guerrero. El carácter de un guerrero no retrocede. El carácter de un guerrero no tira la toalla. El carácter de un guerrero no se pone a llorar tanto. El carácter de un guerrero se levanta en medio de la prueba. Se levanta en medio de la angustia, se levanta en medio de las crisis y va por su victoria, va por su triunfo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el carácter de un guerrero, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. No le importa el que dirán, no le importa lo que digan mal en contra de ellos, no le importa lo que digan los demás, sino que se levanta en medio de esas voces oscuras y comienza a proclamar la palabra de fe, la palabra de verdad, que con Cristo somos más que ganadores, que con Cristo somos más que vencedores. Reciban más, reciban más, reciban más del toque de la palabra de Dios. Con Cristo somos más que vencedores, con Cristo somos más que ganadores. Reciban más el toque de la palabra de Dios. Reciban más. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Bendito Jesús. Bendito Salvador. Glorifícate más. Glorifícate más. Bendito Jesús. Todo lo que se está levantando como una muralla, todo lo que se levante para impedir, todo lo que se levanta a colocar dardos de fuego del maligno en tu mente, todo lo que se levanta a obstaculizar tu encuentro con Dios, tu búsqueda más profunda con el Dios Todopoderoso, en esta hora, en este momento, cae a tierra en el nombre de Jesús. En este momento cae a tierra en el nombre de Jesús. En este tiempo cae a tierra en el nombre de Jesús. Cae a tierra lo que el enemigo está creando en ti. Ahora mismo cae a tierra lo que el enemigo ha venido gestando de días, de semanas, de meses, quizás años atrás. Cae a tierra en el nombre de Jesús. Caen a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Caen a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda atadura, se rompe toda cadena, se rompe toda cadena, se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe más para la gloria y honra tuya, mi Jesús. Para
la gloria y honra tuya, mi Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Desciende más. Presencia de Dios desciende más. Toca más los corazones. Toca más los corazones. Toca más el alma. Toca más lo profundo del alma. Toca más, Espíritu de Dios. Tócalos más. Se desprenden ahora, se desprenden todo lo malo, se desprende en el nombre de Jesús. Toda tiniebla, toda oscuridad se desprende en el nombre de Jesús. Se desprende en el nombre de Jesús de Nazaret. Se desprende en el nombre de Jesús. Lo que está en tu vida, lo que está en tu cuerpo, lo que está en tu mente, lo que está en tu alma, ahora mismo se desprende en el nombre de Jesús. Se desprende en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Bendito Salvador. Glorifícate más. Glorifícate más. Glorifícate más, Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Bendito Salvador. Los que nos están viendo por la transmisión en directo, los que están aquí presentes, que se encuentran enfermos, ora por tu sanidad en esta hora. Ora por tu sanidad en este momento, en este tiempo. Dios mío, oramos por Nina. Oramos por Mercedes Franco en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, fluye sanidad. Fluye sanidad. Fluye sanidad de Dios, sanidad divina de Dios. Bendito Dios, reprendemos toda enfermedad que se halla en el cuerpo. Fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va fuera. Vamos, cree por tu sanidad. Cree por tu sanidad. Cree por tu libertad. Cree por el cambio que necesitas. Créelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye más. Bendito Dios. Sanidad de Dios. Sanidad divina de Dios. Fluye más. Bendito Dios. Y que todo sea para la gloria y honra tuya. Que todo sea para la gloria y honra tuya. Bendito Dios. Oramos por cada hogar. Oramos por cada familia. Vamos, ora por tus familiares, por tus hijos, por tus hijas en este momento. Ora por tu casa. Es el tiempo de libertad. Ora en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están las guerreras? Vamos, lucha, batalla. Entra en guerra espiritual en favor de tu casa, en favor de tus hijos, en favor de tu familia. Vamos, los guerreros, las guerreras de Dios, alcen su voz y comiencen a clamar al Dios Todopoderoso, porque hay libertad de Cristo en esta mañana. Hay libertad de Cristo en esta mañana. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Ora por la libertad de Cristo que caiga sobre ellos. Que la libertad de Cristo caiga sobre ellos. Caiga sobre ellos ahora. Libertad de Cristo. Libertad de Cristo. Rompe sus cadenas. Rompe sus cadenas. Rompe sus ataduras. Rompe los que los controla. Se rompe ahora. Se rompe en el nombre de Jesús. Lo que controla su mente se rompe. Lo que controla su mente se rompe ahora. Se rompe en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Y cantalaba. Se rompen más. Se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Fuerza de Dios, fuerza de Dios, poder de Dios. Desciende más, desciende más. Que todo se rompa en el nombre de Jesús. Que todo se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe la brujería, se rompe la hechicería, se rompen los vicios, se rompe toda esclavitud demoníaca, se rompe toda esclavitud de la carne, se rompe en el nombre de Jesús. Se rompen las maldiciones, se rompen las maldiciones, se rompen por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios, se rompen más. Y cataraba robo cotiribikatalaba. Y catalaba cato robo cotiribikatalaba. Y catalabacando robo cotiribicai. Toda maldición generacional, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Y catarabacato robo cotiribikatalaba. Y catarabacando robo cotiribikatalaba. Y catarabacando robo cotiribicai. Dios mío, extiende tu mano, sigue extendiendo tu mano, sigue extendiendo tu mano. Dios mío, coloca tu mano en el área afectada. Coloca tu mano, Dios, donde están los planes malignos. Extiende tu mano y colócala en cada alma, en cada corazón, en cada mente, donde el diablo ha ganado ventaja. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, fluye más. Bendito Jesús, fluye más. Que todo se desprenda ahora, se desprenden ahora. Toda mentira del diablo se desprende ahora. Todo argumento que el diablo esté usando se desprende ahora. Toda fortaleza se rompe. Toda fortaleza que el maligno está usando en contra de ti se rompe. Por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios se rompe. Y catarabacato robo cotiribikatalaba. Y catalabacando robo cotiribikatalaba. Hay libertad de Cristo. Hay libertad de Cristo en esta hora. Hay libertad de Cristo en este momento. Hay libertad de Cristo en este instante. La libertad de Cristo está aquí. La libertad de Cristo está aquí. La libertad de Cristo está aquí. Fluye más Jesús. Fluye más Jesús de Nazaret. Fluye más. Bendito Dios. Bendito Salvador. Gracias Dios por lo que estás haciendo. Seguirás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, por lo que haces. Yo quiero que todos oren conmigo, digan: amado Dios, te doy las gracias, porque en esta mañana he escuchado tu palabra, y tu palabra me ha enseñado que yo debo tener el carácter de un guerrero. Dile: Dios mío, hazme valiente. Dile: Dios mío, quiero ser maduro espiritualmente. Ordeno ahora mismo que toda inmadurez que está en mí mengue en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Dios, a ser maduro espiritualmente. Dile: Dios mío, ayúdame a ser un varón o una mujer que en todo lo que haga en esta tierra te lo consulte a ti. Busco tu dirección. Dile: Dios mío, para quitarme todo dolor de cabeza, guíame siempre, mi Jesús, y ayúdame a ser
esforzado. Ayúdame a ser esforzado. A adorarte aun cuando estoy cansado. A alabarte aun cuando no tengo fuerzas. Y ayúdame también, Dios mío, a ser eficaz. A trazarme una meta, pero también llegar a la meta. Hazme un hombre, una mujer eficaz. Dile, Dios mío, que el carácter de un guerrero me lleve siempre a obtener mi triunfo. Como dice tu palabra, que tú me llevas de triunfo en triunfo, que tú me llevas en gloria. Dios mío, que contigo soy más que vencedor, contigo soy más que ganador. Dile, Dios mío, el carácter de un guerrero en mi vida me llevará a alcanzar lo que nunca he alcanzado. Dile, Dios mío, el carácter tuyo dentro de mi vida, funcionando bien, me hará obtener bendiciones abundantes. Dile, Dios mío, gracias, porque tu palabra me ha levantado, tu palabra me ha hablado para hacer lo correcto y poder desarrollar el carácter de un guerrero en mi vida, en el servicio a Dios, en la iglesia, en mi familia y en el hogar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso que es para nuestro Dios. Fuerte el aplauso que es para nuestro Dios. El carácter de un guerrero nos llevará a recibir la victoria que hemos estado esperando por mucho tiempo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.